gusto compartir con ustedes este jueves 22 de enero del año 2014. Es un placer podernos encontrar después del Día de la Altagracia. Vamos a Higüey. Dicen la gente de Azonadores que no hay casos de malaria en Punta Cana. Eso dicen los miembros de la Asociación de Hoteles. Los empresarios turísticos están negando que haya casos de malaria en la zona de Punta Cana. Y tristemente tenemos que decir, Salud Pública confirma que en la Altagracia hay malaria. Aquí está confirmado. Eso es hoy que le está confirmando Salud Pública. Los empresarios turísticos niegan que haya malaria en Punta Cana. Niegan los empresarios turísticos que haya malaria en Punta Cana. Nosotros quisiéramos que no fuese así, pero es. ¿Por qué tenemos malaria en Punta Cana? Porque tenemos más de 200,000 haitianos en la zona de Higüey. ¿Quién ha llevado esos haitianos a la zona de Higüey? El turismo. Es el turismo el que ha llevado haitianos a la zona de Higüey. Por eso tenemos malaria en Punta Cana. ¿Dónde están las responsabilidades sociales? Lo mismo que hemos estado hablando toda la semana. ¿Dónde están las responsabilidades sociales de las empresas turísticas con la región donde operan? Hemos dicho aquí en este programa que todo el crecimiento turístico, cuando se habla aquí, porque a ustedes se les engaña, se les hace creer una cosa que no es. Cuando aquí se les dice a ustedes 4,000 habitaciones turísticas, y eso nos lo presentan como un éxito privado, como si fuera un éxito colectivo, como si todos nosotros tuviésemos algún beneficio directo o indirecto con 4,000 habitaciones. Todo lo contrario. ¿Qué contrapartidas tienen estas 4,000 habitaciones? Hechas por mano de obra haitiana. ¿Quiénes operan esas habitaciones? En la mayoría, trabajadores haitianos. Donde no se toma en cuenta los servicios sociales que esa masa de haitianos demanda, no del empresariado turístico, sino de la sociedad y del Estado dominicano. ¿Dónde están las asistencias de los empresarios turísticos a los hospitales de las zonas turísticas? ¿Dónde está la asistencia del empresariado turístico para los efectos sanitarios que provoca esta migración haitiana, esta mano de obra barata que ellos tienen en Punta Cana, para construirle y para el servicio hotelero? ¿Dónde están las reparaciones sociales, las reparaciones económicas, la responsabilidad social del turismo con Higüey, con El Ceibo, con Atomayor, con San Pedro de Macorís y con la provincia de La Romana? ¿Dónde están estos riesgos sanitarios? ¿Dónde están contemplados en la responsabilidad social del empresariado turístico? Ellos no quieren que los dominicanos pisen las playas. Sí las pueden pisar los haitianos contagiados con malaria. Los dominicanos no tienen acceso, no pueden acceder a la playa de Valladolid. Sí los haitianos que trabajan con los hoteles de Valladolid sí pueden pisar todas las playas en su servicio público, en su servicio privado. Pero ¿dónde está la posibilidad, la obligación, el derecho, la libertad de los dominicanos para acceder a las playas? No. La carretera Miches, Ubero Alto, Miches. Hay un decano de virtudes, 24 poblaciones. Vayan a Verón, no hay sanitarios, no hay
hidrantes, no hay servicio de agua potable. ¿Qué tenemos qué vamos a cosechar en Verón? Contaminación. Contaminación. Entonces, azonadores dañan la laguna de Bávaro, los turistas, los empresarios. Tiene medio ambiente que quitarle el contrato. Dañan el ecosistema con sus operaciones turísticas. ¿Dónde están las reparaciones para esos daños? ¿Dónde están las reparaciones para esos daños? Hoy tenemos malaria, una enfermedad que Trujillo eliminó. Una enfermedad que en el año 61 no existía en República, estaba bajo control en la República Dominicana. La malaria. Bajo control en el año 61. Bajo control sanitario. Hoy la tenemos donde quiera nos aparece. ¿Dónde están las reparaciones? ¿Dónde está la responsabilidad social con estos pueblos? ¿Dónde está la responsabilidad social de todo ese empresariado turístico, de todos estos miles de habitaciones, de estas grandes ganancias, de estas grandes rentabilidades, de estos grandes crecimientos en el turismo? ¿Dónde se refleja eso? En la vida de la gente que vive en estas 5 provincias. Desde San Pedro de Macorís hasta el Güey. ¿Dónde está la vida de esa gente? ¿Dónde está el compromiso de esta expansión turística con la vida de esa gente? ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde la encontramos? Y no quieren que le digamos eso. Tenemos que decirlo. Porque aquí todos los políticos están aplaudiendo todos estos desmanes, estas atrocidades del turismo dominicano. Todos los políticos lo están aprobando, lo están apoyando. Estas atrocidades turísticas. Estas atrocidades turísticas las estamos apoyando por $3 o $4. Estamos apoyando que se destruya la sociedad dominicana. Y ese es el juego de todos. Ese es el juego de todos. Porque no tienen un político que les enfrente, que les diga lo que está pasando, que enseñe, que haga ver, que le dé visibilidad a las contrapartidas que este turismo asqueroso nos está dejando. Los escombros ecológicos, los escombros sociales, los escombros sanitarios y de salud. Usaré perdón. Vamos a que soplan los vientos, ¿no, Albert? Soplan los vientos. Del Partido de la Liberación Dominicana. Tendremos que hablar de ironía cuando vemos a los legisladores de la provincia de San Cristóbal alarmados, y el propio gobernador, el señor Julio César Díaz, alarmados por lo que ocurre en San Cristóbal. Aquí está Tommy Galán, el senador y 3 diputados de San Cristóbal. Aquí están Tommy Galán y 3 diputados alarmados por la situación de la violencia en San Cristóbal. Quisiéramos estar de acuerdo con estos señores a quienes conocemos muy bien.
quiero decirle a la plantilla de diputados que tiene la provincia de San Cristóbal, de legisladores, incluyendo el senador, que de los legisladores que tiene la provincia de San Cristóbal, concedo honestidad y honorabilidad a Nelson Guillén, de todos los partidos, a Nelson Guillén y a Estela Paredes, la China. Son los únicos legisladores a quien concedo cierto grado de honestidad y de responsabilidad. Después, el resto tiene que ver con ese estado de violencia, criminalidad y delincuencia que tiene la provincia de San Cristóbal. El resto tiene que ver con la inducción, la divulgación, la reproducción de este nivel de violencia, criminalidad y delincuencia que tiene San Cristóbal. Ninguno de esos diputados, ninguno de esos legisladores puede justificar sus bienes, incluyendo el senador de la provincia, incluyendo al senador de la provincia. Todos estos legisladores han anclado sus candidaturas y han anclado su quehacer político sobre la base de la violencia, la delincuencia y la criminalidad en San Cristóbal. Y en eso incluyo a síndicos de la provincia. Puedo hablar de Luis Pavolo en Villa Altagracia, que es una persona con arraigo social. Puedo hablar de Isidro Robert o de Melido Pérez en Migua o de Isidro Robert en el Distrito Municipal del Carril. Fuera de ahí, San Cristóbal en la provincia no tiene un síndico que valga la pena, que no esté ligado a la violencia, a la criminalidad y la delincuencia. Y los que están aspirando, quienes están aspirando hoy en la generalidad, son gente venida de las acciones, de las operaciones, de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Esa es la realidad. Decir ellos que están alarmados no pueden estar sorprendidos. Ninguno de ellos son Nelson Guillén. Ni el senador es Nelson Guillén. Tiene el arraigo social, la riqueza social que tiene Nelson Guillén como diputado de San Cristóbal, del PLD. Del PLD. Ninguno, incluyendo el senador, tiene el arraigo social, la vida social, la vida comunitaria, la convivencia social con San Cristóbal, como lo tiene Nelson Guillén. Por eso está ahí como diputado. El resto llegó con el apoyo auspiciado por las fuerzas más oscuras de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Esa es la realidad de la provincia de San Cristóbal. Y la realidad de muchas provincias, como Santiago Rodríguez. De muchas otras provincias. Una nación, un país, una comunidad que rompe todos los sistemas de controles culturales, sociales, políticos y democráticos, no camina hacia otra parte. Ese es el camino que le toca a toda población, a toda nación, que rompe, que quiebra sus sistemas de controles sociales, los controles culturales, los controles políticos y los controles democráticos y los controles jurídicos, como nos ha pasado a nosotros. Por esa razón, aquí en este país hemos suplantado, hemos sustituido la seducción y el complacer o el placer por el deber y por la obligación, por el compromiso.
y hemos ido más lejos en la capacidad de consumo, la capacidad de tener dinero. El tener dinero es el gran Dios. Y la publicidad de ese dinero que tengo, la propaganda de ese dinero que tengo, la exhibición del dinero que tengo, no importa cómo lo tengo, es la gran profecía, es el gran profeta. La publicidad, la propaganda de que es rico, esa publicidad es el gran profeta de hoy. No importa cómo tenga el dinero. Una sociedad que llega a esos niveles no puede tener diputados. Una sociedad donde un narcotraficante puede escribir una carta y dársela a un periodista diciendo que un expresidente recibió 200 millones de pesos de él, sin un cheque, sin un video, sin ninguna información. Y eso se convierte en noticias. Y eso se convierte en noticias. Y en comidilla, en cotilleo. Una sociedad donde un narcotraficante puede denunciar que le dio 200 millones de pesos a un presidente. Y un periodista lo acoge y lo publica. Y lo publica buscando rating, buscando principalías. Una sociedad donde una narcotraficante puede ir a un canal de televisión y decir, yo le di a fulano del DICRIN, le di a Futano de la BNCB, le di a Mengano del DICANI. ¿Qué está pasando con esa sociedad? Que un narcotraficante puede denunciar. En Ocoa, un narcotraficante va y dice, la fiscal, el fiscal, el jefe de la policía, me robó, yo le di. ¿Qué le está diciendo eso a ustedes? Una sociedad que puede convertir en exclusiva, que permite la propaganda, la publicidad del juicio a Félix Bautista, que convierte en héroe a Félix Bautista. Puede alarmar a nadie lo que pasa si estamos divulgando, si estamos reproduciendo y colocando en la primera plana lo peor de nosotros. Sin ninguna exégesis, le damos visto de realidad a cualquier información que nos parezca importante para llenar el morbo de opinión pública. En nombre de publicitar el dinero bien o mal habido que alguien ha conseguido, es suficiente para darle categoría de que pueda aspirar a senador, de que pueda aspirar a diputado, que pueda aspirar a síndico, porque tiene cuarto, porque tiene dinero. Y repito, una sociedad que rompe, que destruye su sistema de controles sociales, su sistema de controles jurídicos, su sistema de controles culturales, su sistema de controles políticos y democráticos, termina siendo una nómina. Una sociedad, un Estado que es incapaz de canalizar y controlar las emociones y los impulsos de sus ciudadanos, que es incapaz de controlar y canalizar el comportamiento de sus ciudadanos de forma jurídica, de forma social, de forma política y de forma democrática, es un país sin convivencia. Y es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo, hermanos dominicanos. Dejemos de estar pensando en metas personales. Dejemos de estar mirando lo que es personal. Dejemos de estar glorificando los triunfos personales de la gente.
Todo el mundo anda buscando el triunfo personal, dar el palo. Pues se dio una carta de Quirino que acusa a Leonel Fernández de darle 200 millones de pesos. Y yo, que soy narcotraficante, o que soy una narcotraficante, voy a la televisión y digo que le di 10, que le di 15 a aquel, 80 a aquel, y 100 y 500 mil y 1 millón de pesos. Y eso es noticia de primera plana, sin ninguna exégesis. Sin ninguna exégesis. Algo está mal. Algo está mal. Que un narcotraficante confeso puede hacer que se cancele un fiscal. El caso de Ocoa. Algo está mal. Hemos roto nuestros controles sociales. Esa es la realidad. No estemos diciendo que el caso de Icán es el más, el menos. Señores, dejemos de estar midiendo nuestras falencias, nuestros errores. Pensemos en las mejoras. Pensemos en las mejoras. ¿Qué haré que hacer para mejorar lo que tenemos? Porque vamos mal. Y todos nos estamos poniendo del lado de la derrota. Todos nos estamos colocando del lado de la derrota. Y no queremos pensar en soluciones, en correcciones. No queremos pensar en correcciones. Vamos a corregir. Vamos a corregir políticamente lo que nos pasa. Y dejemos de alarmarnos. Porque ustedes en el Congreso, señores diputados, lo que mandaron al jefe de la policía fue a darle para abajo. A eso fue que ustedes mandaron al jefe de la policía y lo han mandado de forma reiterada, a dar para abajo para resolver el problema de la violencia, la criminalidad y la delincuencia del país. Darle para abajo. En lugar de legislar para establecer los controles culturales que este país necesita. Los controles culturales que este país ha perdido. Los controles jurídicos que esta nación no tiene hoy. Solo hay que pararse en una esquina y ver cómo un semáforo en rojo es igual que si estuviera en verde. Cómo un semáforo en rojo es igual que si estuviera en verde. Y es lo más sencillo el tráfico. Para darnos cuenta de la gran anarquía que hemos creado en la República Dominicana. La gran tiranía de una minoría que ha arrastrado a toda la sociedad, igual que Trujillo. Una minoría que ha impuesto sus reglas de juego sobre 10 millones de seres humanos. Minoría. Han impuesto su gran juego sobre toda una nación. Minoría. Cúpulas partidarias. Cúpulas choferiles. Cúpulas empresariales. 10, 12 empresarios, 10, 12 políticos, 10, 15 dirigentes sindicales han impuesto las reglas sobre 10 millones de dominicanos. Por eso es que soplan los vientos. Partido de la Liberación Dominicana. El periódico El Nacional del martes en la tarde publicó esta noticia.
creen sospechoso, fiscales dejen vencer plazos en casos graves. Hace una metonimia el periódico El Nacional, porque uno de los acusados del caso de Can fue puesto en libertad porque el Ministerio Público, en un tecnicismo, dejó vencer el plazo para someter el expediente de ese encarcelado. Nosotros creemos que es una ligereza del periódico El Nacional. En primer lugar, una ligereza. Y en segundo lugar, una oportunidad que le da al poder político y social ese titular para salir ileso del tema del dictamen. Los fiscales o el Ministerio Público no está para que se juzgue de esa forma, por un hecho. Hemos dicho que el problema en este país es que tenemos políticos, periodistas, sociólogos, politólogos, haciendo juicios con las quejas y no con los procesos. Una cosa son las quejas y otra cosa son los procesos. Los políticos, los especializados, tienen que aprender a hacer juicios de los procesos políticos para que puedan entender por qué tenemos las fallas, los errores que se cometen. ¿Por qué el Poder Ejecutivo le da 200 millones al Tribunal Constitucional? ¿Por qué el Poder Ejecutivo aumenta la cuota del poder del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional? Y no le da dinero ni a la Judicatura ni al Ministerio Público. ¿Por qué ahoga el Ministerio Público? ¿Por qué ahoga la Judicatura, el gobierno dominicano o el poder político y social? ¿Dónde están los recursos tecnológicos, los recursos humanos que necesita tanto la Judicatura como necesita la Procuraduría o el Ministerio Público? Un Ministerio Público desbordado como el Ministerio Público del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, que recibe 9.000 y 10.000 casos, 9.000 y 10.000 casos. ¿Dónde están las secretarias, los ingenieros de informática, los ingenieros de sistemas, los técnicos, los programadores, la gente que digitaliza, que se requieren para digitalizar todos esos expedientes en las fiscalías del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo? Y vayan a San Cristóbal. San Cristóbal recibe entre 1.500 y 1.800 casos diarios. Vayan a ver la burocracia, el servicio de oficina de la Fiscalía y los fiscales adjuntos de San Cristóbal. Si alcanzan, los ayudantes fiscales, si alcanzan. Eso no lo ven estos señores diputados y senadores. No lo ven. No lo ve el periódico nacional. Porque el poder político y social le interesa tener diezmada tanto a la Judicatura como al Ministerio Público. Tenerlo en el suelo, tenerlo postrado, inservible. Porque de esa manera el Ministerio Público y la Judicatura pueden tener controles sobre el poder. De esa forma no se puede tener controles sobre el poder. Si usted tiene una judicatura necesitada, precaria, si tiene un Ministerio Público precario, vaya a la Fiscalía del Distrito Nacional, vaya a la Fiscalía. ¿Dónde funciona la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo? En furgones. En furgones.
Y ustedes quieren agilidad, quieren oportunidad, quieren posibilidades para esos fiscales. ¿Cuántos ayudantes fiscales demanda la provincia de Santo Domingo hoy? Más de 1,000 entre ayudantes y fiscales adjuntos y personal tecnológico. Porque entonces va a computadora. ¿Quiénes manejan eso? ¿Quiénes diseñan programas para dar agilidad a la justicia? ¿Dónde están? ¿Dónde están los equipos? ¿Dónde están las facilidades estructurales? ¿Dónde está la plataforma tecnológica que debe tener el Ministerio Público hoy para intercambiar información entre judicatura, policía? ¿Dónde está la plataforma tecnológica? ¿Dónde está en el Ministerio Público para garantizar un servicio rápido y eficiente de los fiscales? No lo quiere el poder. El poder no quiere fiscales eficientes. El poder no quiere jueces eficientes. Quiere jueces y fiscales mediocres. Quiere una judicatura y una Procuraduría General de la República mediocre. Cuando esa judicatura es capaz de controlar al poder, pasa lo que pasó en Argentina. Que un fiscal se mata con una pistola sin pólvora en sus manos. Eso pasa cuando un fiscal, cuando una fiscalía busca controlar el poder. Tiene el embajador americano que venir a decirle cada momento y reiterárselo al Procurador General de la República: yo estoy con usted. Tiene el procurador en cualquier acto tener que decir: yo apoyo, estamos apoyando al Procurador General de la República en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el narcotráfico. Y eso es lo que le duele y pone en temeridad al poder. Y le pone a asaltar cárceles. Y le pone a destruir al DICAN, a desmoralizar la policía, a desmoralizar la Procuraduría General de la República. Atacar la cárcel de Nazario. Porque ese procurador, porque esa procuraduría, porque ese Ministerio Público no desanda. Porque ese Ministerio Público trata de controlar al poder. Cuando ese Ministerio Público tiene capacidad para controlar el poder político y social podrido como el que tenemos nosotros, entonces hay problemas. No se le puede dar dinero. No se le puede dar dinero. No quieren fiscales eficientes. No quieren fiscalías eficientes. Quieren fiscalías diezmadas, imposibilitadas. Eso es lo que quiere el poder. Y ese poder se expresa en Danilo Medina. Qué fácil otorgar a la Cámara de Cuentas 300 millones de pesos. Una Cámara de Cuentas inservible, llena de jueces mutilados y de políticos desahuciados. Dale al Tribunal Constitucional 200 millones de pesos para que compre 200 millones de pesos para que compren jipetas y establezcan privilegios burocráticos, igual que al Tribunal Superior Electoral. Para eso. ¿Por qué no darlo a la Fiscalía? ¿Por qué no darlo a los fiscales? ¿Por qué no darlo a los jueces? ¿Por qué no dotar de una plataforma tecnológica con personal capacitado a la Procuraduría General de la República y a la Judicatura Dominicana? ¿Por qué no hacerlo? Y podemos buscar 1.500, 1.600 millones de pesos. 1.500, 1.600 millones de pesos para darlo en funda
en Navidad. Y no aparecen 1.500 millones de pesos para dotar una plataforma tecnológica decente y edificaciones decentes a la Judicatura Dominicana. ¿Por qué podemos ahorrarnos en la compra del petróleo 2.000 millones de dólares y no podemos sacar 500 millones de dólares de eso para dotar una plataforma tecnológica y edificaciones decentes, higiénicas a las fiscalías del país? Porque el poder no quiere eso. Porque el poder no quiere fiscales eficientes. El poder quiere fiscales así. Fiscalías así, de esta forma, desacreditadas. Eso es lo que quiere el poder. Y es la orden que tiene Danilo de estos gabinetes criminales, de estos gabinetes delincuenciales que están alojados en el poder político y social de este país. Por eso digo que es una ligereza del periódico El Nacional hablar de sospechar, porque llegó tarde un expediente, sin hacer ningún juicio. Sin hacer ningún juicio. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en las farmacias. Levapen, siempre bien. Señores, el periódico Hoy de ayer nos traía esta información en primera plana. Exportaciones dominicanas presentan dinamismo. La Barry Gold entrega al Estado 400 millones de dólares, la última partida. Sale en primera plana del periódico de ayer esta colocación de bonos, 2.500 millones de dólares en bonos. Economistas corporativos en el periódico Diario Libre de hoy hablan de la bonanza y la positividad de la colocación de 2.500 millones de dólares en bonos. Si las exportaciones son buenas y tienen un gran dinamismo, ¿por qué estamos buscando 2.500 millones de dólares en bonos? ¿Por qué, si tenemos un ahorro de 2.000 millones de dólares en la factura petrolera, por qué estamos buscando 2.500 millones de dólares más? ¿Por qué el Banco Central, violando la ley de capitalización, repito, por qué el Banco Central de la República, violando la ley de capitalización que le otorgó 320.000 millones de dólares, de pesos, por qué hoy está emitiendo papeles por 5.000 millones de pesos más? Hoy, ¿por qué el Banco Central está emitiendo cerca de 110, 115 millones de dólares hoy en papeles, de deuda? Si todo está bien, si las exportaciones están buenas, significa que tenemos muchos dólares. ¿Por qué el Banco Central está emitiendo hoy deuda por cientos y tantos millones de dólares?
5.000 millones de pesos en papeles. ¿Por qué el Banco Central lo está emitiendo? ¿Por qué si estamos ahorrando con la factura petrolera? ¿Por qué si estamos emitiendo 2.500 millones de dólares en bonos y 110.000 a final de diciembre, a principio de diciembre? Y hoy estamos emitiendo 2.500, 110.000 millones de pesos a principio de diciembre, y hoy estamos emitiendo 2.500 millones de dólares de deuda más. Si estamos ahorrando 2.000 en la factura petrolera, ¿por qué el Banco Central me está emitiendo cientos y tantos millones de dólares en letras, en papeles? El grave problema de los países hoy, el grave riesgo que tienen los países hoy, es déficit, repito, es déficit y deuda frente a la baja del petróleo. Países deficitarios como el nuestro, países endeudados como el nuestro, tienen un alto riesgo frente a la baja del petróleo. Lo estamos diciendo. Un país con deuda pública muy exagerada y con deuda privada también muy exagerada, que es el cóctel que tenemos en República Dominicana. Un país con un alto déficit como el nuestro, que sobrepasa los 100.000 millones de pesos, el déficit del Estado Dominicano, aunque lo quieren ocultar. Con deuda interna, deuda flotante y deuda externa exorbitante, sin control, es un enorme riesgo para este país. Aquí hay empresarios y economistas corporativos celebrando todo esto. Repito, aquí hay empresarios y economistas corporativos celebrando todo este desafuero. Están celebrando todo esto. Estamos caminando a una gran sorpresa, igual que en el 2012, cuando Temo Montaz habló de 187.000 millones de pesos de déficit. Es el mismo camino que estamos recorriendo. Y cuando hemos trazado una ruta mala, cuando vamos en camino equivocado, ningún viento es favorable. Lo estoy repitiendo esto. El camino por el sendero o el camino por el que transita la República Dominicana está errado. Y ningún viento es favorable cuando se camina de manera equivocada. Estamos actuando con la responsabilidad y con el compromiso que nos toca. No se lleven de la situación de bonanza que le están haciendo creer a ustedes. Este país está mal y muy mal. Este país está mal y muy mal. Entiéndanlo así, quienes quieran. Este país está mal, va mal y muy mal. Quiero que lo sepan y quiero que entiendan lo que estamos diciendo. En el 2002 y el 2003, cuando comenzamos a decirlo en el programa de arbitraje que teníamos en el canal 35, llegamos a recibir amenazas del señor Prat y del señor Lois Malcún. Volvemos a decir lo mismo. No nos importa. Volvemos a decirle lo mismo. Aquí hay un riesgo enorme sobre la moneda, sobre la economía, porque es una economía incompetente la que tenemos. Hay un riesgo fiscal enorme y hay un riesgo de deuda enorme frente a la baja del petróleo. Y ese riesgo, más temprano que tarde, comenzaremos a verlo. Más temprano que tarde, comenzaremos a verlo. Ese riesgo que le estoy diciendo. Basta que la Reserva Federal de los Estados Unidos comience a subir las tasas de interés para que ustedes descubran lo que está verdaderamente el hoyo que tiene este país. Si en el 2003 teníamos un hoyo de 2.000 y tantos millones de dólares,
con los bancos quebrados. Es posible que tripliquemos el hoyo. Repito, es muy posible que tripliquemos el hoyo del 2003. Usaré unos segundos para cambiar de tema y de hoyo. Dice un funcionario del Ministerio de Educación que educación requiere de 400 maestros, entre 400 y 500 docentes o maestros en media, en educación media. Nosotros queremos decirle al Ministerio de Educación que dejen de estar jugando con cifras de los maestros o de los docentes que necesitan. Que las naciones merecen más respeto de sus autoridades. El sistema de enseñanza pública del país necesita no menos de 15,000 maestros, no 400 ni 500. El sistema de enseñanza pública de este país requiere de no menos de 15,000 maestros. Solo en lengua española, este país necesita en lengua española no menos de 5,000 o 6,000 maestros. Y en matemáticas, por igual, ahí van 10, 12,000 maestros. En física, o sea, en naturales y en sociales, en naturales necesita 3,000 o 4,000 maestros y en sociales unos 2,500, 2,600 maestros. Mínimo. Ahora, no se está hablando de 10,000 aulas. Ha coordinado el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con las universidades. La UAS tiene 30 y tantos mil maestros en educación. La Universidad del Estado han coordinado estos dos ministerios con la Facultad de Humanidades de la UAS, el trabajo, currículo, pensum, la revisión de programas con esa universidad que es la que más estudiantes de magisterio tiene del país. Le ha dado la importancia el Ministerio de Educación al Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Le ha dado la importancia a eso, para formar los maestros. Le ha dado la importancia al INAFOCAN del propio Ministerio de Educación para la formación de los maestros. Están los recursos ahí. Hoy tenemos más dinero en educación y relativamente estamos formando menos maestros que hace 4 o 5 años. Oigan lo que estamos diciendo. Hoy tenemos 4 veces en dinero, en recursos económicos, lo que llega a educación. Y relativamente estamos formando menos maestros que hace 4 años. Se ha multiplicado por 4 la formación de maestros en INAFOCAN en el último año. No. En el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña se ha multiplicado por 2 o por 3 la formación docente, porque no hay recursos, ni hay infraestructura tampoco para que esta gente pueda hacer un trabajo digno. Y estamos hablando de sueldo de 36,000, 40,000 pesos para maestros. No es verdad. No es verdad. El Ministerio de Educación está lastrado.
El sistema de enseñanza dominicana está lastrado. Lastrado por la política clientelar. Nunca como ahora. El país vive el peor momento a nivel educativo. Lo está viviendo hoy. Aunque ustedes hagan creer otra cosa. Es el peor momento educativo que vive la República Dominicana hoy. A pesar de los cientos y tantos mil millones de pesos que está recibiendo el Ministerio de Educación. Es el peor momento de la educación dominicana. Si tenemos como contrapartida los 113.000 millones de pesos que están volcándose hacia el sistema educativo oficial de este país. Lo que se ha hecho con eso, en avance, no es un 10% comparado con hace 4 años. En avance de enseñanza, digo. No estoy hablando de construcción de aulas. Porque construir aulas no es educar. Construir aulas no es educar. Tener tan descendida no es educar. Darle comida a una gente en la escuela no es educarla. Darle desayuno no es educarla. Todos son agregados. ¿Dónde está la instrucción en la escuela? ¿Dónde están los entrenamientos en la escuela? ¿Y dónde está la virtud escolar? Eso es lo que yo quiero que el Ministerio de Educación me convenza, me muestre los resultados de un buen entrenamiento, de una buena instrucción y de una buena virtud escolar. A ver si la encontramos. A ver si la encontramos. Porque lo primero que tiene que tener la escuela, es capacidad de coacción. Y no la tiene. No tiene identidad de escuela dominicana. Y mucho menos tiene principios. Ni obligaciones. El sistema de enseñanza dominicana no tiene, el maestro no se siente orgulloso de pertenecer al magisterio. No se siente orgulloso. No tiene reconocimiento social el maestro dominicano. Está mostrando en las redes sociales, en las casas de noticias, un maestro acariciando a una joven. Si ese maestro tuviera coacción, miedo, respeto por la investidura, por el poder que tiene, no hiciera eso. En el aula. El maestro no siente miedo de hacer nada fuera de la ley, fuera de la ética. No siente miedo. No siente miedo. Porque no tiene ninguna correspondencia con el cargo que ocupa. Por eso este maestro no tiene capacidad de dar educación sexual. Porque no es capaz de sustituir ni ejercer la función parental con ese alumno. Eso es lo que yo llamo virtud. ¿Dónde está esa virtud en el sistema de enseñanza? Ni en el propio ministro de Educación está esa virtud para el cargo de ministro de Educación. Ni en el propio ministro está esa virtud. Ni en Danilo Medina. Nos veremos esta tarde.